Buenas noches, ya llegando a los últimos programas de este ciclo 2021 de periodistas. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches, Paula. Buenas noches, audiencia. Bienvenidos en esta semana tan navideña. Semana navideña, semana de decisiones, de definiciones políticas. Mucho está dando vuelta pensando en el actor político clave que es Martín Gil. También, como venimos desarrollando en los diferentes programas que nos anteceden, continuar pensando las ciudades, nuestra ciudad, desde las perspectivas que se vienen trabajando desde la innovación, el desarrollo, la movilidad sustentable. Y hoy también tenemos un tema similar a estos. Exactamente, ya sin perder tiempo vamos a compartir la palabra de Javier Yáñez. Javier es docente, es investigador de la Universidad Nacional de Villa María y es el coordinador de la licenciatura en Desarrollo Local y Regional del Instituto de Sociales. Lo escuchamos. Que sería muy interesante poner como marco la temática del derecho a la ciudad y poner como marco también la Conferencia de Hábitat 3 de Naciones Unidas, que nos define a esa ciudad como una ciudad que tiene relación entre las personas que lo habitan, los actores y las actrices que allí participan, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y el propio mercado, que le da definiciones a esa ida y vuelta de actores y actrices en la ciudad. Y el territorio es un actor más, no es solo un soporte, sino que es un actor más, y ese territorio y ese ambiente que tiene una historia, que tiene una trayectoria, que tiene todo un proceso con el paso del tiempo, también influye en el desarrollo de esa ciudad, apuntando a ser una ciudad que cumpla con las condiciones de mejora para la sustentabilidad de esa población, para su calidad de vida, para que las personas que habitan ese territorio, para que el propio ambiente que es parte de este territorio defina ese camino de ciudad, ese camino de ser una ciudad con características integrales e inclusivas. Bueno, cuando hablamos de planificación, en primer lugar uno debería definir cuáles son los instrumentos de planificación, cuáles son los que se dan en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestras ciudades medianas y pequeñas. Hay múltiples instrumentos, algunos más de carácter de planes que tienen mayor amplitud, otros carácter de programa que son más específicos, si se quiere más sectoriales y enfocados en alguna dimensión, y luego los proyectos que se van definiendo en esa situación, y habría que incluir en este especie de catálogo de posibilidades que existen los proyectos de gran impacto a nivel urbano. Esto dicho desde la planificación, donde el gobierno local, regional, provincial y nacional tienen muchísima injerencia, porque son en definitiva quienes definen de alguna manera las reglas de juego. Pero también aquí es fundamental el nivel de participación de los actores y actrices que yo mencionaba al principio. La ciudad tiene definiciones, la ciudad pensada entre lo urbano y lo rural, como una definición que es más urbana en las áreas centrales y que muchas veces hacia los bordes de la ciudad, desde el pericentro, hacia la periferia, hacia ese periurbano, empieza a tener una gama de mayor definición de ruralidad. Bueno, en esas líneas de definición de ciudad hay múltiples actores y actrices que desempeñan usos, actividades y funciones. Creo que para definir cualquier proceso de planificación hay que pensar en que todos esos actores y actrices son importantes a la hora de levantar su voz, de definir qué quieren, qué patrones de vida le interesarían llevar adelante en esa ciudad. Y hay muchas definiciones. Esto no es homogéneo, es heterogéneo en función de la cantidad de personas que habitan esa ciudad, ciudadanos y ciudadanas, instituciones, el propio mercado que yo decía. Entonces, en definitiva, creo que hay que pensar instrumentos viables para poner en discusión qué patrones y qué estilos de vida queremos. Y cuando hablo de patrón y estilo de vida, hablo de funciones, de actividades, cómo se relaciona el empleo, cómo son las áreas recreativas, cómo me muevo, qué sistema de movilidad tengo en la ciudad, cuáles son los equipamientos, cuáles son los espacios de uso común, cuáles son los espacios públicos interesantes, cómo son las articulaciones entre un lugar y otro, cuáles son las infraestructuras que son necesarias, sobre todo pensando en la situación de pandemia que vivimos en estos 2 años y que nos va a acompañar hacia adelante, y el grado
altísimo de incertidumbre que te generan estas definiciones en procesos que se dan en la ciudad en el mediano y largo plazo. Los procesos de la ciudad, urbano y rural, son a largo plazo. Entonces, estos procesos que van haciendo como una dinámica, donde la renovación urbana, lo que va cambiando, la consolidación del centro a periferia, que muchas veces va generando lugares que ya van quedando consolidados y otros que quedan como expectantes. Luego, la expansión urbana, cómo las ciudades no crecen de una misma forma, sino que se van expandiendo, en algunos casos como mancha de aceite, van consumiendo suelo que es muy valioso para las funciones de la ciudad y que muchas veces no tiene un marco de planificación que pueda decir deberíamos ir en este camino o deberíamos ir en este otro. Yo creo que lo primero para pensar estos procesos, estas dinámicas que yo comentaba, es hacer un acuerdo para marcar un camino con los actores y las actrices de la ciudad. Parece que eso lleva mucho tiempo, parece que eso es no solo una voluntad de un gobierno, sino que es del conjunto de los actores y actrices que hacen en la sociedad. Me parece que ahí está como la primer clave para procesos que son de mediano y de largo plazo. Agradecemos la palabra de Javier Yáñez y también agradecemos la presencia en nuestros estudios en UniTV del empresario villamariense Mario Brondelo, que nos acompaña, como decía recién Javier, en pensar esos planes, ¿sí?, de gran impacto que ha tenido y que tiene Villa María, como ya plantados en nuestros territorios, pero también con proyecciones y con desafíos que se nos vienen. Gracias, Mario, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. Y con relación a esto, ¿no? ¿Cuál es el rol del empresariado villamariense en pensar la ciudad con esas grandes estructuras, esas grandes inversiones que sin duda cambian el perfil de Villa María? Sin duda que nosotros tenemos que lograr ser puentes. Puentes entre lo que explicaba muy bien el arquitecto, nos tenemos que aprender a escuchar, y la confianza que debemos generar para que esos proyectos se hagan viables. Esos proyectos no solo son ideas y programas o proyectos, también deben generar un vector de confianza para que el inversor invierta y para que nosotros los desarrolladores le agreguemos valor. Ahí empiezan a jugar varios actores, muchos actores. La ciudad entera juega entre la necesidad, la oportunidad, la confianza y el saber hacer. Y hay un actor que indudablemente debe ser uno de los que ocupa los lugares clave junto con el empresariado, que es el sector público, es decir, de qué manera se genera esa articulación público-privada, que si está bien ejecutada termina siendo muy virtuosa. Claro, claro, por supuesto. Una vez que se ha escuchado a la gente, me parece que es el primer gran factor, entender qué queremos, dónde lo queremos, cómo lo queremos. Se hará un programa y una vez que se hace un programa, el Estado tiene evidentemente en su mano una gran responsabilidad de interactuar con los privados. Nosotros tenemos, en nuestro caso, de nuestra empresa, Nixa, tiene una gran oportunidad de mostrar de que la cuestión pública y privada puede funcionar y da grandes resultados. Y estoy hablando del Salón de Deporte, ¿no? Mucho se dice de un país no viable. Digo, hay muchos agoreros que con algunos discursos sacados casi del sentido común y que por allí no tienen en cuenta otros factores, hablan de que este país no es viable, que acá no es posible invertir. Digo, ¿qué se puede decir ante esta cantidad de especie de aseveraciones salidas del sentido común? Bueno, no es tan común ese sentido porque negarse el futuro no es parte del sentido común. Y cuando uno empieza a confesar una catástrofe, es más, el que cree que se muere, se muere. A la larga, ¿no? Sí, entonces, sí. Quiero decir con esto, yo opino absolutamente lo contrario. Yo creo que Argentina es un país lleno de oportunidades. Tenemos problemas y sería necio que yo dijera que somos un país modelo, pero que somos un país con oportunidades enormes. Está todo por hacerse. Tenemos un recurso humano fantástico, nos damos cuenta cada vez que viajamos.
La educación también es importante, la educación pública. Por supuesto, la educación, esa llegada que tenemos con nuestro entorno, no se dan en muchos países. En muchos países el entorno está lejano. Entonces, la interacción social es muy difícil y es poco productiva. Argentina tiene esta capacidad de que nuestros hijos van todos a la misma escuela. Villa María es fantástica en esto. Es decir, tenemos una sociedad que todos con todos nos conocemos. Entonces deberíamos usar esa capacidad y esa confianza que nos da la cercanía para creer en lo que sí se puede hacer y dejar de ver lo que no se puede hacer. Cuando uno tiene defectos y virtudes, hay dos formas de mejorar. Sacarle brillo a las virtudes para que los defectos se opaquen, o solo centrarme en los defectos y mis pocas virtudes pierden brillo. Yo creo que como sociedad podemos sacarle brillo a nuestras virtudes. Con relación a algo que hablábamos fuera de cámara y en la importancia que tienen en Villa María las empresas familiares. Y vos nos comentabas acerca de esos estudios y esas formas de pensar una empresa familiar para que se prolongue, digamos, y hablabas de ecuaciones aritméticas y potenciales. Claro. ¿Cómo se sitúa esta El problema mundial porque en realidad la empresa familiar pasa a ser la mayormente pyme, que aquí pyme, está, ¿no es cierto?, en el mundo, y da más trabajo que las grandes empresas. Eso está absolutamente probado. Por lo tanto, en países como Italia, que tienen mucha pyme, hay mucha doctrina de cómo mantener ese trabajo. Porque en realidad al mantener la empresa, mantenemos el trabajo, ¿no? Y ¿qué vemos? Vemos que hay planes para alargar la vida de las pymes. El problema de las pymes familiares es que cuando el fundador deja de tener esa influencia sobre la empresa, esa nafta que la hace andar, normalmente decae, ¿no? Puede ser una o dos generaciones que mantienen esa fuerza, ese compromiso con la empresa, pero claro, luego empieza a decaer. Hay muchas formas para mantener una empresa viva y en juventud. Mientras la empresa crezca más del 15%, todos los técnicos dicen que tenés en la mano una empresa joven. Entonces, vos como propietario de una empresa familiar tenés dos grandes desafíos. Profesionalizar tu cuadro para que no dependa de vos, de esa nafta y de ese ímpetu, y que el cuadro le dé vida a la empresa de forma tal que el cono de vida de la empresa esté distinto del cono familiar y de tu vida, la vida de la dueña de la empresa, ¿no? Y por otro lado, hay que lograr una ecuación donde la empresa no hunda a la familia o donde la familia no hunda a la empresa. Y ese equilibrio es un equilibrio complicado porque en los primeros años de una empresa pyme, la empresa pyme crece aritméticamente y la familia crece exponencialmente. Entonces ahí hay una problemática muy normal de que las necesidades familiares superan ampliamente el crecimiento de la empresa familiar. Luego, si se logra mantener durante las décadas, se prueba de que esta pyme logra tener una masa crítica suficiente que por más que su crecimiento sea aritmético, la masa crítica ya soporta el crecimiento de la familia. Y es ahí cuando vuelve a tomar el equilibrio. Lo difícil son esos trechos en donde se pierde ese equilibrio y hay que mantener, llamémosle así, una solvencia, y hay una tensión, claro. Para este empresariado que se piensa de esta forma, que puede tener perspectiva de futuro, ¿cuál es el escenario post-pandemia que imaginas? Bueno, yo he estado leyendo muchos autores que hablan de un escenario post-pandemia muy parecido a 1920, 1930, donde también vivimos una época muy complicada después de la guerra, y es más de la pandemia que vino luego de la guerra, y eso trajo aparejado una valoración
de la vida desde otro punto de vista. Digamos, no es que no valoramos la vida antes, pero ahora la vemos desde otro arista, y evidentemente eso implica un cambio en los hábitos. Normalmente ese cambio de hábito genera un mayor movimiento que previo a la pandemia. Entonces, en mi caso particular, yo visiono una Villa María con mayor movimiento luego de la pandemia, siendo más centro de atracción turístico, deportivo, social, económico, educativo, logístico, de sanidad. Claro. Somos polo en muchos aspectos. En lo que a mí no me concierne, que es la empresa madre nuestra, que es Pedrolga, bueno, está demostrado que somos un centro logístico natural. Claro. Con relación a eso, también sabemos que vienen trabajando con políticas que están vinculadas con todo lo que se está hablando, como la Agenda 2030, que tiene que ver con poner en primer lugar también las desigualdades de género. Y ustedes están trabajando en un proyecto en implementar las conductoras femeninas en la flota de Pedrolga. Sí, estamos trabajando. Este año se va a poner en marcha un curso especializado para mujeres que quieran ser conductoras de camión. ¿Y hay interés? Sí, sí, hay un altísimo interés. Ya se ha probado en La Plata, se ha probado en Buenos Aires. Nosotros seríamos el tercer lugar donde vamos a intentarlo. Es un curso que dura entre 6 y 8 semanas, de 8 horas, que no solo te va a calificar, sino que te va a habilitar, vas a terminar con la habilitación nacional para conducir. Transporte de carga. Sí, claro, camiones, sí, pesados. Pesados. Y luego la empresa se va a comprometer a tomar de esas postulantes un número de las mejores graduadas. ¿Y qué tiene de positivo la mujer conduciendo? Es decir, ¿qué tiene de diferente en relación con lo que hemos visto? Bueno, ya está muy probado. En todo lo que es logística, la mujer tiene una gran incidencia en todo lo que es el trabajo más fino, donde se atiende más al detalle. La mujer tiene una capacidad de atención al detalle en el proceso logístico, packing, picking, todo lo que es a preparar el paquete, el detalle. En eso la mujer es mucho más eficiente. También hemos estado presentes en empresas donde quien maneja el tractor o la mula, que se le llama, de carga, son damas y tienen menores siniestralidades. Sí. Así que, bueno, tenemos que complementarnos y mejorarnos. Está Esa es la idea. Y pensando ya a partir de todo lo que hemos descrito hoy, ¿cuáles son los desafíos que se vienen para quienes intentan invertir desde Villa María al mundo? Los desafíos creo que siguen siendo los mismos desde el inicio de los tiempos. Es aprender los distintos cambios, no temer al cambio, dejarse ayudar, dejarse aconsejar. En ese aspecto yo soy un profundo defensor de aquella teoría que ha hecho un matemático que demuestra que las circunstancias tienen un 90% de incidencia en el éxito. Cuando uno habla de la meritocracia, se olvida de que las circunstancias, matemáticamente, tienen un 90% de incidencia. Es decir, llevémoslo a mi caso. Si yo no hubiera nacido en el hogar que nací, si mis padres no se hubieran esforzado tanto para que yo estudiara, si las personas que me enseñaron no me hubieran marcado como me marcaron, porque no solo me enseñaron, muchos con cariño marcaron mi vida, ¿no? Yo no sería el que sería. Y tal vez no estaría viendo los desafíos empresariales como los veo, que son posibles, sino lo estaría viendo como imposible. Entonces, evidentemente, el desafío sigue siendo valorar al conjunto, en este caso Villa María, que tiene que ser nuestro gran orgullo, nuestra
nuestra ciudad, nuestro amor, nuestro lugar en el mundo, y por otro lado valorar nuestra gente. Y luego, quien da, recibe. Esto es matemático, ¿no? Muy bien. Gracias, Mario Brondelo. Por favor. Agradecíamos entonces también la presencia a través de la palabra de Yáñez, de Mario Brondelo, pensando en Villa María como esa ciudad, como decía Mario, que está en el centro geográfico de Argentina y que tiene aún mucho para dar, para vincular y para promover. Vamos a la pausa, luego el editorial. Retomemos algunas de las nociones básicas del programa de hoy, diciendo que Villa María trabaja ya en estos desafíos, que es, por ejemplo, el programa Somos Territorio, con capacitación para funcionarios y funcionarias, que piensa en promover el derecho a la ciudad de niños, niñas, diversidades, mujeres, y garantizar así políticas integrales, visibilizar cuáles son los desafíos para los gobiernos locales. Y los interrogantes a responder son: ¿de qué manera la organización física de los territorios, de las ciudades, impacta en la vida cotidiana?
y cómo es esa accesibilidad como derecho de las personas que habitamos nuestras ciudades. También qué aspectos políticos, materiales y simbólicos se ponen allí en disputa en la forma de pensar las ciudades, los espacios libres, las inversiones, el salón de los deportes. Todo eso entra en juego en estas capacitaciones. Por lo tanto, ¿cuáles son esos factores que intervienen para garantizar los espacios públicos seguros, libres de violencias, con accesibilidad para quienes habitamos Villa María? En este sentido también, y haciendo digamos una traspolación con lo que ocurre en el mundo, Viena es un ejemplo de ciudad que está pensada desde estas políticas integrales. Y allí se sostuvo que a mediados del siglo pasado fueron hombres de clase media y conductores quienes definieron la forma de pensar las ciudades. ¿Por qué? Porque el espacio público era masculinizado y la mujer estaba recluida al espacio privado, al hogar, a la familia, a las tareas de cuidado. Por lo tanto, podríamos hacernos preguntas. ¿Puede una calle ser machista? ¿Un parque puede expulsar a las adolescentes, a las diversidades sexuales? ¿El transporte público puede inspirar inseguridad, por ejemplo, a las mujeres? Sí. La respuesta es sí, sin dudas, está demostrado. Viena es un ejemplo de investigaciones académicas que así lo demuestran. Aunque el urbanismo y la movilidad se han autodefinido tradicionalmente como espacios neutrales, definitivamente no lo son, porque buscan optimizar el espacio público sin beneficiar o perjudicar a nadie. Sin dudas era una declamación, pero no es la realidad. El urbanismo no es neutral. Por lo tanto, deben pensarse esa nueva forma de integrar a la ciudad de manera inclusiva, accesible, diversa, cercana. La ciudad de los 15 minutos, decíamos la semana pasada en este programa. Es un concepto de origen feminista, pero que se ha traspolado, ha evolucionado para incluir a las ciudades, a las personas, desde los 5 años hasta los 80 años, pensando también en una movilidad reducida y a la vez activa, con zonas verdes, con sombra, con agua, para personas de diferentes géneros, razas, porque también allí opera, como decíamos, la interseccionalidad, el origen de clase social, las identidades. Apostar entonces por un urbanismo centrado en la gente. Ese es el desafío y tiene que ver, digamos, con uno de estos hermosos momentos que nosotros decimos en Villa María ya están trabajando en la formación de funcionarios y funcionarias con programas que piensan en estas temáticas. Y si vamos a hablar de Villa María, Paula la dejó picando, tenemos que hablar inevitablemente de esta semana que resulta clave para nuestra ciudad, cuanto menos en términos políticos. Una semana que resulta central porque hay definiciones que tienen que ver con la continuidad o no de la licencia del actual intendente, en uso de licencia precisamente Martín Gil, y que todo se definiría a partir del jueves con una definición centrada fundamentalmente en el Consejo Deliberante. El viernes, cuando estuvo en Villa María para entregar las casas que todavía habían quedado pendientes del plan de 250 viviendas, un plan que tiene más de una década y que se terminaron de entregar la semana pasada, él avisó que su intención es quedarse en Buenos Aires, no porque él lo quiera, sino porque se lo pidió el presidente de la Nación para que siga a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, y también se quejó por la distinta vara con la que por allí se miden los pedidos de licencias de funcionarios y funcionarias electos para algunos cargos y que después los dejan, piden licencia para ocupar otros. Aseguró, dijo, y tiene razón, que no es la misma vara para todos. Está bien, Gil es intendente, el resto no. La última palabra, como les decía, la tienen los 12 concejales, que tienen cada uno un voto en el Ejecutivo local. El gran momento va a ser el próximo jueves y todo indica, al menos cuando faltan un par de días, que no habrá eco para la licencia de Gil. Habrá que ver si a pesar de eso Gil envía igual su pedido de licencia para efectivamente contar con quiénes contó y con quiénes no al momento de pedir la continuidad de su licencia. Igual, como siempre decimos, de hace un par de semanas, en política todo es posible, con lo cual hoy no se puede dar por cerrado el tema porque seguramente las negociaciones serán febriles hasta el mismo jueves. Con lo cual los invitamos a pensar rápidamente en solo 2 escenarios posibles. El primer escenario, no hay licencia, inmediatamente el intendente Gil vuelve a la ciudad.
Unas preguntas. ¿Avanzará a partir de esto en una renovación de su equipo de gestión? ¿Relanzará su administración? ¿Cómo se parará ante un escenario en el cual muchos de los que otrora fueron propios, ahora lo desconocieron? Y esos propios que ahora lo desconocieron, ¿limitarán su poder de daño a ese no en el Consejo? Segundo escenario, ¿hay acuerdo? El intendente Gil sigue en Buenos Aires, no hay modificaciones sustanciales en el Ejecutivo local y la pregunta es, ¿la confirmación de esta continuidad intentará ser el norte para acomodar el cuerpo ya pensando en lo que viene? ¿Esta sucesión ya tiene nombres firmes, seguros? Esto en un marco de altísima complejidad social que se repite en todo el país, con una parte de la población que no la está pasando nada bien, con la amenaza de una nueva ola de COVID. Entonces, lo menos que podemos pedirles nuestros y nuestras gobernantes es menos egoísmo, a pensar más fuertemente en los y las ciudadanas y un fuerte compromiso social. Qué semanita, Paula, ¿no? Qué semanita que nos Así es, ya estamos llegando a la definición, como decía Mariana, el jueves todo indica que Martín va a presentar la solicitud de la renovación por quinta vez de su licencia como intendente de la ciudad, aunque no están los votos, decía Mariana, los porotos todavía no están. Y seguramente, y los rumores de pasillo del Palacio, del ex Palace, del Palacio Municipal, están muchos agarrándose la cabeza, porque dicen que si Martín vuelve al sillón de Viñas, van a rodar cabezas. Esto que vos te preguntabas, ya en los rumores de pasillo se da como un hecho. Pero tenemos que aguardar, como decía Mariana, y el programa del lunes sin duda va a ser imperdible, porque ya van a estar todas las definiciones sobre la mesa y vamos a tener seguramente aquí a los y las actores de esta definición política que es importantísima para la ciudad de Villa María. Bien, nos tenemos que ir. Primero, felicitar a Paula. Paula Navarro recibió la semana pasada su título de magíster. Felicitaciones, Paula. Un gusto trabajar contigo y desearle feliz Navidad a quienes nos acompañan. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Nochebuena también. Agradecerles a los chicos de Control, a Sol, a Luján, a César. Bueno, están siempre aquí acompañándonos en Periodistas, a Facundo, a Federico de Leas y bueno, a todos los que hacen posible que esto esté al aire, como Mónica Mistraletti también, Erika Fecia y las chicas de Lilo. Bien, los invitamos también a vernos en las repeticiones, miércoles y domingos. Jueves y domingos a la hora 21:30. Bueno, y disculpen si nos pusimos largueras en el cierre, pero se viene la Navidad, está casi todo permitido. A celebrar en familia, que es lo mejor que tenemos. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Nos vemos.